Aplica estas 7 claves y pétalo como Ryan Reynolds con su marca personal. Hay una tendencia que está arrasando entre los actores más famosos de Hollywood para ganar aún más dinero. La culpa es de Ryan Reynolds, de cómo se ha creado una marca personal súper reconocible y sobre todo de que tiene un ojo para los negocios que ya querrían muchos empresarios. Y lo mejor de todo es que puedes aprender muchísimo de él para hacer crecer el tuyo. Así que saca las palomitas, que si quieres mejorar tus resultados este vídeo te interesa. Y queda hasta el final porque te voy a dar las 7 claves de su éxito y ninguna de ellas tiene desperdicio. Aunque si quieres que te explique más estrategias para aumentar tus ingresos gracias a un negocio rentable, puedes ir directamente a ver mi vídeo Cómo doblar tu facturación. En él te cuento el método que siguen mis alumnos para escalar sus negocios y mejorar y mucho sus resultados. Y cuando digo mejorar, quiero decir doblar su facturación y en muchos casos ir aún más allá. Pero bueno, vamos allá con el método que está revolucionando la manera de hacer negocios de las celebrities de Hollywood. ¿Qué tienen en común una empresa de pagos, una marca de ginebra y una compañía telefónica? Pues aparentemente nada, ¿verdad? Pues bien, aunque son sectores muy distintos, estas empresas sí que tienen algo en común: a Ryan Reynolds. Y es que este actor se ha convertido en un claro ejemplo de una nueva tendencia entre los famosos, que es invertir en empresas a través de su marca personal. Es decir, promocionar a las marcas con su propia imagen. Y tú dirás, bueno, Judith, pero si eso se ha hecho de toda la vida, desde siempre. Pues sí, pero de una manera muy diferente. Ahora la tendencia es dejar de cobrar una cantidad concreta solo por poner la cara para hacer publicidad, sino que es mucho más rentable cobrar esa cantidad en acciones de la empresa que van a promocionar. Porque así, después de hacer crecer la marca, pueden vender su parte por un importe muchísimo mayor. Pero, ¿tanto puede ganarse gracias a una marca personal? Mira, para que te hagas una idea, Ryan Reynolds ganó 610 millones de dólares con la venta de la marca de ginebra Aviation Gin y 337,5 millones por su parte de las acciones de Mint Mobile, compañía que T-Mobile ha comprado este año. Estás en el canal de Judith Català, donde tus sueños empresariales se hacen realidad. Y hoy te voy a contar 7 claves del éxito de la marca personal de Ryan Reynolds y sobre todo cómo puedes aplicarlos tú para aumentar tu facturación y llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola. ¿Tú quién eres? Pues Judith Català. Sí, hombre. ¿Con esa pinta? Es que estoy con 1000 cosas y no me ha dado tiempo de cambiarme, pero bueno, venga, vamos al lío, que he venido a hablarte de marca personal y se nos va la mañana. Que no me líes, que tú ni eres Judith Català ni tienes ni idea de marca personal. Pero oye, en chándal, sí, claro. Que soy yo, que soy yo. Seamos claros, si tu público no te reconoce nada más verte a ti o a una de tus publicaciones, algo estás haciendo mal con tu marca personal. Porque no estás sabiendo transmitir tu esencia a tu comunicación y eso no es nada bueno. Una marca personal tiene que ser claramente reconocible desde el segundo 1. Tu apariencia, tu tono de comunicación, el diseño de tus posts o de tu web, todo lo que compartas con tu audiencia tiene que ser coherente y decir a gritos que eres tú quien está detrás. Y hoy vengo a hablarte de alguien que es un auténtico genio en esto y que ha hecho de su marca personal una máquina de ganar millones y millones de dólares, que es Ryan Reynolds. Atento porque te voy a contar las 7 claves del éxito de su marca personal y cómo puedes sacar tu partido a la tuya para hacer crecer tu negocio, casi como si fueras Ryan Reynolds. Empezamos. Primero, mucho humor. El humor es una manera estupenda de humanizar la marca personal y sobre todo de conectar con tu público. Y aquí Ryan Reynolds lo borda porque tiene un sentido del humor, la verdad, súper característico que lo acompaña a todas partes. Es un sentido del humor un poco especial, eso también es cierto, y no a todo el mundo le hace gracia, pero si coincides con él a nivel humorístico, conectas de manera brutal y hace que seas un fan incondicional, nada, con 2 bromas. Y si no, es que no eres su público objetivo, así que tampoco pasa nada. Recuerda que la marca personal va de ser auténtico justamente para eso, para conectar con quien sí se siente identificado contigo. Si has visto Deadpool ya sabes a qué me refiero. Deadpool es una película de superhéroes protagonizada por un antihéroe mercenario, con un sentido del humor bastante sarcástico. Y políticamente incorrecto, eso también. Y te pongo este ejemplo porque no fue una película que le propusieran de forma casual.
Fue el mismo Ryan Reynolds el que puso de su bolsillo parte del presupuesto para poder interpretar a un personaje tan parecido a él, al menos en el sentido del humor. Mira, te pongo un ejemplo de cómo utilizó el humor precisamente para promocionar Deadpool en San Valentín, haciendo creer al público que era una comedia romántica, cuando de romántica tiene más bien poco, o nada, vamos. Si el humor va contigo y te sale de manera natural, no dudes en incorporarlo a tu marca personal, porque es una manera muy rápida de conectar con tu audiencia. Siempre que tu sector se preste a ello, claro. A mí, por ejemplo, me gusta meter en mis vídeos algún gag divertido, según mi sentido del humor, por lo menos. Puede que a ti te guste más o que te guste menos, eso es muy personal, pero es algo que va conmigo, que me apetece compartir y que ya se ha convertido en un rasgo distintivo de mis vídeos. Y si tú eres una persona seria y no te nace utilizar el humor, pues no pasa nada. De hecho, es mejor que no lo hagas porque se trata de conectar con tu público siendo auténtico. Y si lo fuerzas, conseguirás el efecto totalmente contrario. Y de autenticidad vamos a hablar ahora porque si hay otra característica típica de Ryan Reynolds es que, punto número 2, es auténtico como él solo. Además de gracioso, Ryan Reynolds es auténtico por los cuatro costados. Lo veas por donde lo veas, se nota que es él mismo. Y eso refuerza el vínculo que tiene con su público, que al fin y al cabo conecta con él por su forma de ser. Y si hay un sitio en el que ver a Ryan Reynolds en este estado puro, es las redes sociales. No tienes más que pasarte por su cuenta de Twitter, bueno, ya no se llama Twitter, para leer sus comentarios sarcásticos o echarte unas risas con sus piques de buen rollo con su mujer o con Hugh Jackman, entre otros. Es casi como, no sé, estar con ellos en el salón de su casa en medio de una guerra de bromas y pullas. Todo hecho desde el cariño y con la misma mala leche, ya que comparten todos un mismo sentido del humor. Se nota que ninguno de ellos está forzando su comportamiento y que los comentarios les salen de dentro, de la manera más natural. Y eso es justo lo que les da valor, lo que hace que funcionen. ¿Imaginas que, yo qué sé, Vicente del Bosque se comunicara de la misma forma en sus redes? No, pues no colaría, ¿verdad? Pues justo es lo que tienes que evitar. Compartas lo que compartas, con tu audiencia tiene que ser auténtico. Y ahí está también una de las claves de la comunicación y la marca personal de Ryan Reynolds. Porque, punto número 3, lo comparte casi todo. Ryan Reynolds es súper activo en Twitter, lo que se llamaba Twitter antes, y tiene más de 21 millones de seguidores que no se pierden lo que comparte cada día. Pero eso no quiere decir que suba toda la vida en redes sociales, toda su vida, porque hay otra cosa en la que es muy bueno, en medir lo que cuenta y lo que no en sus perfiles. Así consigue algo que muchos otros no han logrado, generar la sensación de intimidad justa para mostrar cercanía sin exponer toda su vida privada. Y es que no tienes por qué contar tus intimidades para trabajar tu marca personal. Se trata de generar empatía y conexión con tu público, pero los límites los pones siempre tú. ¿Qué estás dispuesto a mostrar a tu audiencia? Llegas solo hasta donde te sientes cómodo y si luego te animas, pues siempre estás a tiempo de soltarte un poquito más. Tu marca irá evolucionando contigo y adaptándose a cada etapa de tu carrera y también a las circunstancias del momento. Algo que Ryan Reynolds sabe hacer casi antes que nadie y que también es una de las claves de su éxito en redes sociales. Y el punto número 4, que es rapidez y viralidad, que ese es otro punto para Ryan, que es más rápido que las balas a la hora de subirse a las tendencias. Sale una que le hace gracia, graba un vídeo y lo sube, y claro, pues lo peta. Es súper ágil y esa capacidad de reacción es muy importante para una marca personal. Él mismo dice que esa rapidez tiene mucho de auténtico porque la gente ve que no estás intentando venderles nada y que lo que quieres al fin y al cabo es entretenerlos o hacerles reír. Por eso, en sus publicaciones utiliza muchísimos elementos de la cultura pop y de las cosas que están pasando en el momento. Porque es muy fácil conectar con el público y viralizar contenidos llevándotelos a tu terreno. En 2019, por ejemplo, aprovechó la tendencia de Bottle Cap Challenge, que consistía básicamente en abrir una botella de una patada giratoria. ¿Y qué hizo él? No se lo pensó dos veces y se grabó intentando abrir de una patada una botella de Aviation Gin, su marca de ginebra. Como podrás imaginar, la botella no salió muy bien parada, pero en pocas horas se hizo súper viral y consiguió millones y millones de visualizaciones y comentarios con un contenido que promocionaba a su producto. Chapo. Así que ya sabes, estate atento a las tendencias y a lo que se cuece en cada momento porque vas a poder aprovechar muchísimas cosas para crear contenido auténtico y popular de tu propia marca. Y si encima aplicas la siguiente técnica de Ryan Reynolds,
ya es que ni te cuento. 5. Colaboraciones muy top. Colaborar con otros profesionales o marcas es algo que te puede dar mucha visibilidad y autoridad. Y esa es otra de las cosas que Ryan Reynolds sabe hacer muy bien. Un ejemplo clarísimo es el de el pique que tiene con Hugh Jackman, del que te hablaba antes. Y es que Hugh Jackman tampoco se queda corto a la hora de sacar partido al marketing. Tanto que entre los dos están convirtiendo el retraso de Deadpool 3 en un espectáculo casi tan divertido y gamberro como la propia película. Todo empezó con un vídeo de los dos anunciando que la película se iba a retrasar hasta mediados de 2024, pero que a cambio Lobezno iba a ser uno de sus protagonistas. Hasta ahí habría sido lo normal en muchos casos, ¿verdad? Pues en este no, porque desde entonces ellos no han parado de dedicarse mensajes envenenados en Twitter para mantener la película en la mente del público y hacer que no decaiga la cosa. Que han convertido un problema en una gran oportunidad de marketing a la que seguro que le van a sacar mucho partido cuando se estrene. Y es que han sabido aprovechar todo el poder de su marca personal para promocionar su producto. Y justo de promocionar te voy a hablar ahora, porque lo que ha hecho que Ryan Reynolds haya creado tendencia en Hollywood es que lleva lo de la promoción a otro nivel. Porque lo suyo es 6. Marketing de influencers. Bien, nada de promocionar los productos de otro a cambio de dinero y olvidarse de ellos después. Ryan Reynolds ha creado tendencia entre el resto de las celebrities con su manera de utilizar la marca personal para ganar dinero. No promociona cualquier cosa, sino que escoge solo marcas y productos en los que de verdad cree y se implica a muerte con la promoción. Traslada su marca personal a estos productos y hace que la gente confíe en ellos solo porque él los apoya. Y no lo hace a cambio de una cantidad fija de dinero, directamente compra a la empresa o recibe acciones de ella. ¿Qué ventaja tiene esto? Primero, que consigue un mayor crecimiento de la empresa al vincularla de manera más directa con él. Y segundo, que puede rentabilizar mucho más su inversión después de hacerla crecer con su marca personal. Es decir, obtiene acciones de la empresa por una cantidad X y después de hacerla crecer las vende por un precio muchísimo mayor. No está nada mal, ¿no? Ya ves que en los negocios de Ryan Reynolds hay poco de casual y es que ese es justo el punto imprescindible para su éxito empresarial. Número 7. Una buena estrategia. Por muy bueno que sea Ryan Reynolds con el marketing, no tendría los resultados que obtiene si no tuviera una buena estrategia detrás. La estrategia, como siempre, es la clave para un marketing efectivo y él de eso sabe un rato. E incluso tiene una agencia de marketing, Maximum Effort, que genera contenidos para empresas, por ejemplo Samsung, Netflix, entre otras. Eso sí, manteniendo siempre ese enfoque rompedor y disruptivo que tan bien le funciona a él y que, en realidad, es su secreto de su éxito. Y al que tú también puedes sacar mucho partido en tu estrategia de marketing. Así que ya sabes, aplica estas 7 claves y pétalo como Ryan Reynolds con tu marca personal. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de su estrategia de marca? Cuéntamelo en un comentario que te leo. Hasta la semana que viene, muchos éxitos.